Hay una palabra de 2 letras que la mayoría de los hombres encuentra extraordinariamente difícil de pronunciar. No. No en el contexto de los grandes rechazos. No cuando hay algo claramente inaceptable que cualquier persona razonable rechazaría sin pensarlo 2 veces. Sino en los momentos cotidianos. Cuando alguien pide algo que no quieres dar pero que podrías dar si te esfuerzas. Cuando una situación te está costando más de lo que te aporta pero continuar es más fácil que parar. Cuando decir sí significa traicionar algo que es tuyo pero la incomodidad de decir no parece demasiado alta en ese momento. En esos momentos, la mayoría de los hombres dice sí. Y luego carga con el peso de ese sí que no quería decir. El resentimiento silencioso. La sensación de que algo de ti fue cedido sin que nadie te lo pidiera a la fuerza. La incomodidad de saber que estás siendo menos de quien quieres ser y no entender completamente por qué sigues haciéndolo. Hoy vamos a hablar de eso. De la dificultad real de decir no sin culpa. ¿De dónde viene esa dificultad? ¿De qué cuesta realmente no tener esa capacidad? Y de cómo construir desde adentro la capacidad de decir no de una forma que no requiera ni dureza ni drama. Que venga de un lugar tan sólido y tan claro que no necesite justificación para sostenerse. Porque hay algo que el hombre que genuinamente puede decir no tiene que el que no puede carece completamente. Libertad real. Empecemos por entender algo que creo que es fundamental para cualquier conversación honesta sobre los límites y el no. La dificultad para decir no no es un defecto de carácter. Es el resultado de aprendizajes muy tempranos sobre qué pasa cuando dices no. Sobre si es seguro ocupar espacio. Sobre si tus necesidades tienen legitimidad. Sobre si el amor y la aprobación que necesitas están condicionados a tu disponibilidad para los demás. Hay personas que aprendieron temprano que decir no tiene consecuencias costosas. Que la gente se aleja. Que el ambiente se vuelve tenso. Que de alguna forma son menos valiosas cuando no están disponibles para lo que los demás necesitan. Y esos aprendizajes, aunque ocurrieron en un contexto muy específico y muy diferente a la vida adulta, se quedan grabados. Se convierten en respuestas automáticas que operan mucho más rápido que el pensamiento consciente. Antes de que puedas preguntarte si quieres decir sí o no, algo en ti ya evaluó qué pasa si dices no y decidió que el sí es más seguro. Reconocer ese proceso no es una excusa para no cambiarlo. Es el primer paso necesario para poder cambiarlo. Porque no puedes transformar algo que no entiendes. Y cuando entiendes que tu dificultad para decir no viene de ahí, de ese proceso automático de evaluación de seguridad que aprendiste mucho antes de poder cuestionarlo, puedes empezar a trabajar en él con la compasión que cualquier proceso de aprendizaje profundo requiere. Existe algo que el no genuino tiene que la mayoría de las personas no conecta con los límites pero que es fundamental. Es un acto de honestidad. Cuando dices sí a algo que no quieres hacer, cuando aceptas algo que no está bien para ti, cuando cedes en algo que no deberías ceder, no solo te estás haciendo un daño a ti mismo. Le estás mintiendo a la otra persona sobre quién eres y lo que genuinamente sientes. Le estás diciendo estoy bien con esto cuando no estás bien con esto. Le estás comunicando que esto es aceptable para mí cuando no lo es. Le estás dando una versión falsa de tu disposición y de tus límites. Y esa mentira, aunque venga de un lugar de buena intención, tiene consecuencias. La otra persona construye su comprensión de ti sobre información incorrecta. Cree que puede pedirte ciertas cosas porque nunca le has indicado que no puede. Desarrolla expectativas basadas en los síes que has dado aunque internamente hayas estado diciendo no todo el tiempo. Y cuando eventualmente el resentimiento acumulado se hace demasiado pesado, cuando ya no puedes más con el peso de todos esos síes que no querías decir, la explosión o el retiro que sigue parece inexplicable para la otra persona. Porque nunca les diste la información real sobre dónde estaban tus límites. El no honesto, el que se dice en el momento correcto con la claridad que merece, hace algo que el sí complaciente nunca puede hacer.
Crea la posibilidad de una relación genuina. Una donde ambas personas tienen información real sobre quién es el otro. Donde los acuerdos que se hacen son entre dos personas reales y no entre una persona real y una imagen construida para agradar. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es la razón más profunda por la que el no es tan difícil para tantos hombres. La confusión entre ser amado y ser necesario. Hay una creencia muy arraigada, muchas veces inconsciente, que dice que si no eres útil, si no estás disponible, si no das lo que te piden, la gente ya no va a querer tenerte cerca. Y esa creencia convierte cada petición en una prueba de tu valor. Cada no en un riesgo de perder algo importante. Cada límite en una amenaza a las conexiones que valoras. Pero hay algo que esa creencia ignora completamente. El amor genuino no está condicionado a tu disponibilidad. Las relaciones que genuinamente valen la pena no dependen de que digas sí a todo. Si alguien te quiere menos porque has dicho no a algo que no querías hacer, eso es información extraordinariamente valiosa sobre el tipo de conexión que esa persona tenía contigo. No era una conexión basada en quién eres. Era una conexión basada en lo que das. En tu utilidad, en tu disponibilidad. Y eso no es amor. Es transacción. El hombre que puede distinguir entre las dos, que puede ver cuando alguien lo quiere por quien es y cuando simplemente aprecia lo que da, tiene una claridad que lo protege de invertir en conexiones que nunca van a tener la profundidad que busca. Y esa distinción solo se hace visible cuando empiezas a decir no. Cuando reduces la disponibilidad que antes era automática. Cuando empiezas a dar desde la elección en lugar de desde el miedo. Lo que queda después de ese proceso, las conexiones que sobreviven y florecen cuando ya no estás disponible para todo, eso es lo real. Hablemos ahora de algo que ocurre en el cuerpo y en la mente cuando dices no desde un lugar genuino de claridad. Algo que contrasta completamente con lo que esperarías. No produce la catástrofe que el miedo anticipaba. Hay personas que llevan años evitando el no porque en su mente el no produce consecuencias devastadoras. Conflictos irreparables, pérdida de relaciones importantes, rechazo, abandono. Y cuando finalmente dicen no, cuando encuentran el valor de hacerlo desde un lugar de claridad genuina, la mayoría descubre que la realidad es muy diferente de lo que el miedo les prometía. Algunas personas aceptan el no con más facilidad de la que esperaban. Algunas incluso muestran un respeto renovado. Algunas ajustan sus expectativas de forma natural. Y sí, algunas reaccionan con incomodidad o con presión para que cambies tu posición. Pero incluso en esa última situación, hay algo que la mayoría no anticipaba. Que pueden mantenerse en el no sin que el mundo se acabe. Que la incomodidad de la otra persona es tolerable. Que no tienen que resolver esa incomodidad cediendo. Que pueden estar con la tensión de que alguien no esté contento con su límite sin necesitar eliminarla inmediatamente a cualquier costo. Y esa experiencia, de haber dicho no y haber sobrevivido la incomodidad de las consecuencias, es una de las más transformadoras que puede tener alguien que lleva años evitando sus propios límites. Porque construye algo que ninguna cantidad de teoría puede construir. Evidencia. Evidencia de que puedes. De que el mundo no se acaba cuando dices no. De que las conexiones que realmente importan sobreviven tus límites y las que no sobreviven no eran tan sólidas como creías. Existe algo sobre la forma de decir no que es tan importante como el hecho de decirlo. La forma determina tanto el impacto como la sostenibilidad del límite. Hay formas de decir no que crean más problemas de los que resuelven. El no agresivo que convierte un límite en una declaración de guerra. El no defensivo que viene cargado de justificaciones que en realidad debilitan la posición. El no apologético que dice no pero de una forma que transmite tanta culpa que la otra persona puede fácilmente ignorarlo. Y hay formas de decir no que son extraordinariamente efectivas precisamente por su simplicidad y su claridad. No gracias, no puedo hacer eso. Eso no funciona para mí. No estoy disponible para eso. Sin explicaciones extensas.
sin justificaciones que la otra persona puede debatir, sin disculpas que señalan que en realidad no estás seguro de tu propia posición. Solo claridad, tranquila, directa, sin drama. Esa forma de no tiene un peso que las otras formas no tienen. Porque no da material para ser debatido. No abre la puerta a la negociación. No señala que si el argumento es suficientemente bueno o la presión suficientemente intensa, quizás cambiarás tu posición. Simplemente es, y esa solidez, esa claridad sin adornos, comunica algo sobre ti que es extraordinariamente poderoso. Que sabes lo que quieres y lo que no quieres. Que esa claridad no necesita ser defendida para ser válida. Que no necesitas el permiso de nadie para tenerla. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es donde muchos hombres se equivocan cuando intentan desarrollar la capacidad de decir no. Lo intentan sin haber hecho primero el trabajo interno que lo hace posible de forma genuina. Intentan decir no como si fuera una técnica. Como si el problema fuera simplemente no haber aprendido las palabras correctas o el momento correcto para usarlas. Pero el no que viene de una técnica es frágil. Se desmorona ante la primera presión real. Ante la primera persona que genuinamente importa y que reacciona con incomodidad. Ante el primer momento donde el costo de mantener el no parece más alto que el costo de ceder. El no genuino, el que no necesita técnica para sostenerse, viene de otro lugar. Viene de saber con claridad qué es lo que genuinamente importa para ti. De tener valores tan claros que cuando algo los viola la respuesta es casi automática. De haber construido un respeto propio suficientemente sólido como para que ceder en lo que no deberías ceder se sienta como algo que no puedes hacer sin dañar algo que valoras. Viene de la claridad sobre quién eres y lo que no estás dispuesto a negociar. Y esa claridad no se obtiene decidiendo que vas a tener más límites. Se obtiene del trabajo profundo de conocerte a ti mismo. De entender qué es lo que genuinamente te importa. De identificar dónde están tus valores reales, no los declarados sino los vividos. Cuando tienes esa claridad, el no llega solo. No como una decisión que tienes que tomar en cada momento, sino como la expresión natural de quién eres. Hablemos ahora de algo que es fundamental para la sostenibilidad de los límites en el tiempo. La consistencia. Un límite que se dice pero no se mantiene no es un límite. Es una advertencia sin consecuencias. Y las advertencias sin consecuencias pierden su poder con cada iteración. Si dices no y luego cedes ante la presión, le estás enseñando a la otra persona algo muy específico. Le estás enseñando que la presión funciona, que si insiste lo suficiente, si expresa suficiente descontento, si hace que el costo de mantener el no sea suficientemente alto, eventualmente cederás. Y esa lección, una vez aprendida, cambia completamente cómo esa persona interactúa contigo. Porque ahora sabe que tus límites son negociables con suficiente esfuerzo. La consistencia, en cambio, enseña algo completamente diferente. Enseña que cuando dices algo lo dices en serio. Que tus palabras reflejan genuinamente tu posición y no simplemente la posición que tienes en este momento antes de que llegue la presión. Que hay algo en ti que no se mueve solo porque alguien quiere que se mueva. Y esa consistencia, construida en pequeñas interacciones cotidianas a lo largo del tiempo, es lo que eventualmente produce el respeto que ningún no aislado puede producir. No el respeto que se declara. El que se siente. El que cambia cómo alguien te trata no porque tú se lo hayas pedido sino porque ha aprendido, a través de la experiencia repetida de encontrarse con tus límites, que eres alguien que se respeta a sí mismo. Existe algo sobre la culpa que acompaña al no que necesita ser abordado directamente porque es uno de los obstáculos más comunes para mantener los límites. La culpa después de decir no no significa que él no estuvo mal. Hay personas que interpretan la culpa que sienten después de poner un límite como una señal de que se equivocaron. De que fueron demasiado duros. De que deberían haber cedido más. Pero esa interpretación confunde el origen de la culpa con su significado.
La culpa que sientes después de decir no viene de haber hecho algo malo. Viene de haber roto un patrón que lleva mucho tiempo establecido. De haber actuado diferente a como ese patrón te entrenó a actuar. Es el malestar del cambio, no la señal de que el cambio estuvo mal. Y aprender a distinguir esas dos cosas, a preguntarte si esta culpa viene de haber violado genuinamente algo que importa o simplemente de haber actuado diferente a como siempre he actuado, es una de las habilidades más importantes del proceso de desarrollar límites genuinos. La mayoría de las veces, cuando examinas la culpa honestamente, encuentras que no hay nada que justifique ceder. Que hiciste algo correcto, que la incomodidad que sientes es simplemente el costo natural de crecer. Y ese reconocimiento, de que puedes sentir culpa sin que la culpa tenga razón, es lo que te permite seguir manteniendo el límite aunque el malestar esté presente. Para cerrar hoy quiero dejarte con algo que espero cambie fundamentalmente la forma en que ves el no desde este momento. Decir no es egoísmo. Es honestidad, no es dureza, es claridad, no es rechazo, es definición. Es la forma más directa que existe de decirle al mundo y a las personas en tu vida: esto es lo que soy. Esto es lo que no soy. Esto es lo que puedo dar y esto es lo que no puedo dar. Y esa definición, esa claridad sobre quién eres y dónde están tus límites reales, hace algo que ninguna cantidad de disponibilidad ilimitada puede hacer. Crea las condiciones para las relaciones genuinas. Las que están construidas sobre información real sobre quién eres en lugar de sobre la imagen de disponibilidad infinita que has proyectado para que todo el mundo esté cómodo. El hombre que puede decir no sin culpa no es alguien que se preocupa menos por los demás. Es alguien que se preocupa lo suficiente por sí mismo y por sus relaciones como para ser honesto en ellas. Como para no construir conexiones sobre mentiras de disponibilidad que no son verdaderas. Como para no cargar con el resentimiento que acumula el sí que no quería decir. Como para estar realmente presente cuando dice sí porque sus síes son genuinos. Ese hombre, el que puede decir no cuando es lo correcto y sí cuando genuinamente lo elige, tiene algo extraordinariamente valioso en sus relaciones. Autenticidad real. Y desde ahí todo lo demás es posible.